Sean todos bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a entrar directamente en React. No voy a hacer muchos preámbulos, este curso lo voy a ir sacando en función de mis necesidades, de cómo estoy abordando algunos temas para algunos proyectos personales. Y el caso es que no va a ser tan organizado como los otros cursos. En este caso vamos a empezar con use state de los hooks de React, pero puede que en capítulos anteriores hayamos hablado de otros temas que yo en el futuro consideré que son más importantes para abordar antes de use state. O sea, siempre es así, siempre van a haber temas anteriores que, bueno, por el momento no voy a poder explicar, etcétera. Así que bueno, no es que significa que la serie no tenga continuidad, al contrario, trato de que tenga continuidad, pero pues en función de cómo yo subo los capítulos, no quiere decir que yo voy a empezar desde el capítulo 0, 1, 2, 3 así lineal, sino que voy a ir subiéndolos y ya luego más adelante los iré cuadrando. Ahora sí, vamos a hablar de use state en React. Primero tengamos en cuenta que use state es un hook. Ya hemos, o bueno, algunos ya habrán escuchado qué son los hooks. Y básicamente que los hooks son componentes funcionales. Cuando hablamos de componentes funcionales, nos referimos a que son meramente funciones. Recordemos que React, años atrás, tenía también los componentes basados en clases. Y uno tenía que hacer algunos cambios, o sea, era una aplicación diferente. Si queríamos crear estados, si queríamos utilizar UseEffect u otros hooks que a día de hoy conocemos como hooks, teníamos que implementarlos de una forma distinta si estábamos utilizando componentes basados en clases. Esto dejó de utilizarse realmente y todo se pasó a un paradigma funcional porque, bueno, joder, el paradigma funcional es mucho más chévere, pero pues tiene algunas reglas y restricciones. A raíz de eso nacieron los hooks, que bueno, son esas funciones en concretas que cumplen algo, que cumplen con una función, valga la redundancia. En este caso, use state, yo lo puedo resumir como crear variables. Variables, ojo, variables que vamos a mostrar en el lado del frontend. Porque yo también puedo crear variables de la forma tradicional y se van a estar actualizando, pero no quiere decir que se vayan a actualizar en el frontend. Si yo, digamos, quiero crear una variable que funcione de background, o sea, detrás, y nunca se vaya a mostrar, pues yo puedo pasar del useState y crear una variable como esta. Y ahorita vamos a pasar a la demostración. Pero siempre que nosotros querramos crear una variable, es que realmente los estados son variables, sino que se le dice estado porque cumplen con esa, porque son un poquito más complejas en el sentido de eso, de que van a ser utilizadas para mostrar en pantalla. Oiga, pero pues, ¿qué me quita el hecho de yo hacerlo así? Porque acá yo no estoy creando un estado, yo estoy creando una variable y la estoy mostrando. Efectivamente, no me quita nada que la esté mostrando. Pero si esta variable yo la llego a cambiar de forma funcional, ojo, no de forma hardcodeada, porque si yo acá pongo 11 me va a cambiar. Pero si yo más adelante, por algún tipo de interacción, yo la cambio de forma dinámica, de forma funcional, esto no se va a actualizar. Y no se me pauses. No sé por qué no me funcionan los shortcuts para cortar, pero bueno, había ruido en la calle. Ahora sí. ¿Qué quiere decir? O sea que no vamos a poder actualizar esto. Y ese, digamos, es el principal motivo por el cual nosotros utilizamos los estados. Los estados tienen la capacidad de que si se cambian, o sea, si se modifica el estado, el componente con lo que nosotros lo estamos mostrando se va a refrescar. Porque cuando yo lo cambio aquí de forma funcional, que ya lo vamos a ver, digamos que React no es capaz de identificar de que esa variable ha cambiado porque es una variable y por temas de optimización, pues React podría, o sea, React podría funcionar de esta forma que yo llamo una función y la cambio, podría, pero no es lo más óptimo y por eso crean los estados para diferenciar las variables que no van a ser mostradas y que pueden realizar algún tipo de operación y las variables que sí se van a mostrar, pero que entonces es necesario agregar un proceso de rehidratación realmente, pero no es el concepto ideal, sino que básicamente cambia la variable, necesita volver a cargar el componente para, bueno, mostrar el valor actualizado. Ahora pues vamos a crear una función para modificar el valor de esta variable que no es un estado. Así vamos a diferenciar entre variables y estados. Para esto vamos a crear una función dentro del scope de la misma función app, porque bueno, esta variable está declarada dentro. Si la hago afuera, pues no me va a entender de lo que estoy hablando. Vamos a crear una arrow function y lo que vamos a hacer es básicamente, bueno, primero vamos a mostrar un console log para saber qué es lo que está pasando por debajo y por último vamos a utilizar contador más más.
Y cuando lleguemos a este punto, bueno, podría haber llegado, puede pasar esto como realmente no necesariamente nos tienen que lanzar un error, pero en este caso creo que no me va a dejar la... Ah, vale, no, mentiras. No me deja realizar esto porque esto es era una constante y no podíamos modificar el valor. Si se fijan, yo puedo hacer esto completamente de forma legal porque no estoy en teoría haciendo algo malo. Pero ahora sí, yo ya incrementé esto. Espera, primero quiero mostrar esto de incrementar y quiero mostrar la variable contador para que lo veamos. Empezando por ahí. Entonces ahora cuando le voy a dar en el botón de más, pues yo voy a agregar acá un evento. Al hacer un clic, yo quiero ejecutar incrementar. Me parece que así se pasa la función, pero si la función requiere de argumentos, tocaría hacer es una función anónima, si no estoy mal. Por ejemplo, cuando sí trata de eventos, básicamente. Cuando trata de una función anónima, sí sería incrementar, que básicamente es como lo mismo. Al principio esto puede llegar a romper un poquito, pero es algo parecido. Lo voy a dejar así, lo vamos a probar. De pronto que no se me haya corrido el champú ni nada, porque yo estoy seguro de que era así. Y ahora vamos a revisar la terminal. Y bueno, ahora sí, vamos a presionar más a ver qué nos dice. 12, ¿vale? Incrementar 12. O sea, en un principio era 11. Acá lo pusimos 11, pero le hemos dado a incrementar, ¿verdad? Pero pues ya están viendo lo que está pasando, ¿cierto? Incrementar 15, 16, 17, 18. Internamente sí está cambiando la variable, pero no se está mostrando. ¿Por qué? Por lo que ya les comentaba. Me parece que si reiniciamos, vamos a ver, creo que si reiniciamos, vale, si reiniciamos no se guarda el valor de la variable. ¿Por qué pasa esto? Por ese simple motivo. React no sabe que este valor se está cambiando. Ah, venga, vamos a intentar esta otra, pues para que ustedes sean conscientes de que hay dos formas de llamar esto. Entonces me parece que vuelvo a llamar 12, 13, efectivamente. Son dos formas. Es un truco que, bueno, no es un truco realmente. Cuando el medio en el cual nosotros estamos pasando la función retorna algo, por ejemplo, este se supone que retorna el mouse event handler, pues no podemos llamarlo así, no podemos llamar incrementar y pasarle de, digamos, mouse event handler, sino que directamente tenemos que crear una función anónima de tipo arrow, por supuesto, y ahora sí, pues llamaríamos nuestra función incrementar. Pero ojo, ya no la podemos pasar así, tenemos que ahora sí ejecutarla porque la estamos llamando dentro de ese contexto. Y ahora sí nosotros pasamos aquí lo que sería aunque como estoy utilizando TypeScript, esto no sabe lo que es, ¿o sí? Ah, no, sí, ya se sabe, es un mouse event, etcétera. Entonces acá lo pasamos, ya luego incrementar me va a dar un error porque esto se supone que sería, si no estoy mal, esto ya son cositas, mouse event. Vamos a ver si me deja React mouse event. Ah, no, es un event handler, ¿verdad? No, HTML button. Lo voy a dejar así en any por el momento para no matarnos mucho la cabeza. Vale, me pone pereque porque no lo estoy utilizando. Qué ganas de amargarme la vida. Ahora sí. Joder, TypeScript sí, es que, sí que eres pesado, joder, pero bueno. Ya que no lo vamos a tratar, voy a omitirlo por ahora para no alargar mucho el video. Pero el caso es que esas son dos formas, ¿no? Cuando vamos a pasar argumentos siempre tenemos que llamar la función anónima. Ahora, pues, ¿qué hacemos aquí? Si queremos cambiar la variable y mostrarla, pues, ¿qué hacemos? Pues básicamente crear un useState. Entonces, para esto vamos a importar useState de React. Y entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es quitemos estas novedades de aquí. Yo no sé si alcancé a ver el número, joder, sí, pero voy a tratar de incrementar un poquito más la consola, pero no garantizo nada. Bueno, ahí se trata de ver. Aunque haya gente que tenga pantallas 1980, etcétera, también hay mucha gente que ve en celular y a veces yo veo en televisor, sí, a veces veo videos en televisor y se ve el código re chiquitico y yo, joder, aumentale un poquito porque es que no veo nada. Entonces, para crear el estado es muy sencillo. Nosotros vamos a utilizar lo que sería la función useState, tal cual, así vacía, podría ser hasta vacía. useState lo que va a hacer es retornarnos dos valores, ya vamos a ir a eso. Pero primero recibe un valor, digamos, como argumento para el estado inicial, que como les acabo de mencionar es para el valor que va a tomar al principio. En este caso, si yo quiero un contador que empiece en 11, pues ya acá le pondría 11, pero acá depende mucho si yo voy a trabajar con un arreglo, con un objeto de un tipo en concreto, con una función inclusive, entre otras cosas, ¿no? Entonces, primero vamos a guardar
lo que nos está retornando la función. Entonces digámosle que vamos a llamarlo estado. Y me parece que yo puedo utilizar un console log aquí, sino que depende mucho del tema de cómo se refresca esta vaina, efectivamente. Este campo de aquí, el campo, o sea, hay que diferenciar mucho lo que son los campos de funciones, los campos más adelante que van a ver de useEffect, por ejemplo, los campos donde retornamos el código JSX o los campos estos. Esto siempre se va a ejecutar cada vez que se refresque el componente y pues normalmente en React se refresca dos veces por X o Y motivo. Y entonces en este caso nosotros estamos viendo que nos está retornando un arreglo de dos elementos. El primer elemento es una variable, o bueno, es realmente el valor 11 y el segundo elemento es una función. Si nosotros tratamos de ver la función, pues bueno, no es que tengamos muchos indicios, la verdad, o sea, podríamos llegar, pero bueno, no es necesario porque ya lo vamos a ver. Entonces, para nosotros adquirir el estado y la función, nosotros podríamos desestructurarlo como un arreglo. Ojo, es un arreglo, no una ¿qué? No es una, ¿cómo le digo? No es un, joder, objeto. O sea, un objeto me permite desestructurarlo de esta forma y llamando la propiedad y etcétera, ¿no? Pues con los arreglos es pues los mismos corchetes de los arreglos y acá sí importa el orden. Entonces, en el orden primero vamos a llamar bueno, vamos a decirle estado y set estado. Ya algunos me preguntaron, oye, pero ¿qué hiciste con el set estado? ¿De dónde te sacaste esto? ¿De la manga? Pues no. Resulta que useState nos retorna dos cosas en un arreglo. La primera es la variable. Esa es la variable que nosotros vamos a utilizar para hacer referencia a su valor. O sea, si yo quiero mostrar 11, en este caso yo acá tendría que modificar, si no estoy mal, acá tendría que cambiar estado. Y me parece que en ningún lado más, acá también, estado. Y entonces ya hemos cambiado. Realmente contador lo vamos a eliminar porque ya no es necesario. Bueno, lo voy a dejar ahí como para que vean de que ambas cosas pueden cohabitar juntas, no hay problema realmente. Los estados no vienen a reemplazar a las variables vanilla. Y ahora la segunda función es que realmente nosotros no podemos utilizar el estado y hacer algo tal que esto. Nosotros vamos a hacer, ya que lo reemplazamos, digamos que yo quiero hacer estado es igual a más más. Pero aquí se me acaba de romper horrible. Y lo que me dice es que no puedo modificar, no puedes reasignar una variable declarada con cons, etc. Bueno, acá realmente me está lanzando el mismo error de antes, que se supone que estado es una constante, ¿no? Pero no realmente no significa eso, sino que está hecho adrede por React. Porque React no quiere que utilices directamente la referencia a la variable para modificarla, sino que quiere que utilices esta función. Esto es muy parecido a los getter y setter en la programación orientada a objetos, que son métodos que nos permiten acceder y establecer un valor a una variable. En este caso no existe el getter, solo existe el setter, porque ya el getter es la propia variable como tal. Entonces, eso es lo que se recomienda. ¿Por qué es que por qué es que hay una función? Pues primero para ese motivo y por otra cosa es porque gracias a esa función React sabe que un estado, ojo, no una variable, un estado está cambiando de valor y eso quiere decir que va a volver a refrescar el componente para mostrar el nuevo valor. Y así realmente no hay mucho misterio. O sea, la diferencia es con las variables es que es por tema de optimización una variable cambia de valor y lo puede mostrar, pero React no prefiere trabajar así ya que en temas de optimización es un poco más complejo. En el caso de los estados es mucho más fácil utilizar una referencia para acceder al valor y utilizar otra referencia que sería una función para modificar ese valor y que a su vez sea capaz de decirle a React que refresque porque ese valor o ese estado exactamente se está utilizando es para eso, para mostrarse en el frontend. Entonces, en lugar de utilizar estado más más, lo que vamos a utilizar es set estado y acá, bueno, podríamos utilizar estado más más, de hecho. No, realmente no podemos utilizar estado más más, sino hacer una operación con la referencia al estado, como le estaba diciendo Copilot. Entonces lo que queremos hacer es acceder realmente sí, el estado más más está mal, porque el más más lo que hace es sumar y reasignar a lo mismo. En cambio, yo acá con esta suma solo estoy diciendo, agarra el valor de estado, voy a agrandar esto, agarra el valor de estado, que en este caso es 11, y súmale 1. Y ese valor que tienes ahí, setealo al estado. Que entonces esta operación es muy similar a lo que hacíamos anteriormente en estado más más o en estado más, o sería lo mismo a estado igual a estado más 1. Es muy parecido, pero pues es una implementación diferente por lo que ya les comentaba. O sea, básicamente los estados son variables, pero que tienen una aplicación diferente. Y entonces, gracias a esto, ahora sí, yo cuando cambie el contador, si está todo implementado bien, ahora sí, si yo le da más, se está modificando el
valor. Y si se fijan, acá dice incrementar 13. Aquí me está lanzando 14 porque realmente se refresca el componente. Realmente yo quiero, para que se den cuenta, refrescando, o más bien cargando componente, componente app. Y entonces yo cada vez que cargo el componente, pues bueno, si cambia el estado dentro del componente, el componente va a refrescar. Pero si el estado es de otro componente, ese componente es el que se va a refrescar. Pero si ese subcomponente está dentro de otro componente, los dos se van a refrescar. Tanto el componente padre como el componente hijo se van a refrescar. Si cambia el valor del componente hijo, pero es el mismo al anterior, React es como capaz de guardar caché y hace que el componente hijo se recargue, pero el padre no, porque sabe de que no hubo un cambio verdadero. Ya luego lo vamos a poner en práctica, no se preocupen. Ya también hay que tener mucho, ya no solo es cuestión de cambiar estado, sino saber en qué momento el componente se va a refrescar. Entonces, en este caso, tenemos esto y digamos que yo quisiera hacer una operación, que para eso me servirían las variables, por ejemplo, o que yo lo quiero incrementar. El incremento, podríamos utilizar estas variables para esto y digamos que el incremento sea de 10 en 10. Entonces, yo voy a poner acá 10 y yo acá voy a poner 0 como valor inicial y acá se me pone 0, ¿verdad? Y entonces acá yo en lugar de más 1 le voy a poner incremento. Y esta operación es completamente legal. Recuerden, las variables vanilla sirven para lo mismo de siempre, guardar valores y modificarlos, pero no sirven para ser mostrados en el lado del frontend porque en el momento de que van a cambiar, React no es capaz no se da cuenta de que ha cambiado. Para mostrarlas en el frontend es necesario los estados, para que de esa forma React sepa que han cambiado. Pero acá yo puedo hacer esta operación muy sencillamente. Entonces, si yo le doy a más, sencillamente, si yo le doy a más, esto significa que va a agarrar el valor del estado actual, que es 0, y lo va a sumar a una variable externa, da igual, que es 10. Yo estoy operando una variable vanilla, no hay problema, pero al final yo lo voy a terminar asignando un estado y ese es el estado que yo voy a terminar mostrando en pantalla. Entonces, todo perfecto. Se cambia el estado, 10, 20, 30, 40, para que vean de que las variables vanilla no es que se dejen de utilizar, sino que se van a seguir utilizando, pero con un propósito diferente. Ahora, vamos a hacer la otra demostración, el tema de refrescar los componentes. Ahora yo voy a utilizar este botón y lo que voy a hacer es crear un nuevo componente que se llame botón. Y pues básicamente voy a delegar o dividir las responsabilidades pues para que veamos un poquito cómo es el flujo de refrescar los componentes. Ahora, ¿qué es lo que acabo de hacer aquí? Hice, digamos, un pequeño corte mientras preparaba la lógica, pero lo que hice fue trasladar la responsabilidad de cambiar el estado a un botón. Y este botón, digamos que sea el de incremento. Yo originalmente comenté este botón y lo que hice fue crear uno, que es el que tenemos acá. Este botón pues recibe unas propiedades n, o sea, no me quise matar mucho la cabeza con el tipado. Y digamos que n se puede desestructurar en el estado, que es el que estamos mostrando aquí, y en su función. Esto realmente lo que hacemos es como pasar el alcance de un estado y esto es posible realmente. O sea, yo puedo crear un estado como global, o sea, que está superior a todo, y yo ir delegándolo a los componentes, Y dirán, pues sí, o sea, quiere decir que yo tengo el estado app, que sería el estado superior de todo, y dentro tengo como 10 niveles de componentes. Sí, entonces eso quiere decir que el estado superior puede bajar 10 niveles. Pero a la larga no es óptimo y lo mejor es utilizar contextos o portales, que justamente también hay hooks, que me parece que hay uno que es useContext, el de los portales, no me acuerdo cómo es que se llama, que sirven para o cumplen esa misma función, que bueno, ya lo veremos más adelante. Pero eso quiere decir que yo también puedo pasar los estados básicamente pues para acceder al valor y ese estado que es súper poderoso pues para cambiar el estado. Entonces si yo quito esta función, yo originalmente ¿qué tengo en app? Primero vamos a quitar este valor que ya vimos que las variables normales funcionan perfectamente. Y lo que estamos haciendo es que estamos creando un estado a nivel de la app, que digamos que es nuestro componente principal en la aplicación. Acá tenemos un console log de cargando componente. Y también estamos retornando un JSX. El JSX tiene un título useState, el contador es span estado, etc. Y tenemos dos botones, ¿no? Ahora, yo cambio el botón de agregar, de incrementar por un componente funcional propio. Mientras que el botón sí sigue utilizando el del HTML. Pasa que yo a button le estoy pasando dos argumentos, podría decirse. Cuando nosotros pasamos propiedades HTML es como si estuviéramos pasando los argumentos de una función, ¿no? Pero son de una forma diferente, ¿no? En este caso yo estoy pasando estado y estoy pasando set estado.
y entonces acá pues paso las partes correspondientes. Yo también podría pasar uno solo en un mismo objeto, pero pues para, como les digo, como estoy utilizando TypeScript me toca tipar un montón de cosas, entonces para agilizar el video preferí hacerlo de esta forma y pasarlo por dos propiedades diferentes. Ahora vamos a ver qué hace button. Primero que nada, pues como button está recibiendo propiedades, yo le voy a asignar que, bueno, los argumentos prop de tipo any, ¿verdad? Y entonces yo luego any, o digo props, lo voy a desestructurar en dos cosas, en un objeto, porque al final esto se pasa como si fuera un objeto. De hecho, si yo borro estado y hago control, no me lo completa, ok. El caso es que, bueno, me permite desestructurarlo. Estado y set estado. O sea, eso quiere decir que yo ya en este componente button, yo tengo acceso a esto de aquí. Súper poderoso, la verdad. Y entonces, pues también voy a mandar un console log de cargando componente button, a ver qué es lo que pasa. Y en incrementar, bueno, pasamos la función de incrementar de aquí a acá. Aunque también se podría compartir la función en caso de ser necesario, pero digamos que estamos delegando, partiendo responsabilidades, lo cual lo mejor es dejarlo acá en button. Entonces yo tengo la función incrementar, que ¿qué es lo que hace? Coge el set de estado, o sea, la función para cambiar es el estado, coge el valor actual del estado y lo suma más 10. Y ya luego cambia más 10 para no volver a declarar la función acá de incrementar, pero es 100% válido también. Ya luego pues estoy diciendo que estoy incrementando el estado y por último retornamos finalmente un botón de HTML porque al final de cuentas siempre vamos a utilizar elementos de HTML. Le vamos a decir que al hacer un clic pues se ejecute la función incrementar y bueno, es de tipo botón. Y acá no se alcanza a ver, ya se ve que bueno, tenemos el más y el botón. Ahora, si le damos a más, perfectamente, todo funciona. Si se fijan, yo quiero que vean acá que hice cargando componente A, cargando componente A. Recuerden que siempre se va a cargar dos veces y esas dos veces siempre van a derivar en que también el botón se carga dos veces. Porque el botón está encargándose de cambiar el estado. Pero si el botón también tiene estados propios, eso va a hacer que, digamos, el app también se renderice otra vez, porque básicamente está cambiando el estado de uno de sus componentes hijos. Acá se refrescan los dos básicamente porque Button está interactuando directamente con app. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que si yo tuviera un estado propio, vamos a implementar eso con menos, aunque va a estar un poco extraño porque no lo vamos a mostrar. Pero vamos a implementarlo en el sentido de Button. Acá tendría que, bueno, voy a cambiar esto de aquí. Sería button increment. Esto está súper mal, pero para efectos prácticos lo voy a hacer así. Mentira, esto no era acá. Sí, esto está súper mal implementado, pero para efectos prácticos lo voy a hacer así. Y ahora voy a crear un componente de button decrement, pero le voy a asignar toda la lógica y su propio estado. A ver qué tal nos queda. Ahora sí, regresando por aquí, tenemos otro componente funcional que sería button decrement. Acá lo que estamos haciendo, a diferencia de los otros, es que no vamos a pasar las propiedades de aquí, o sea, no vamos a extender el alcance, sino vamos a crear sus propios estados, básicamente. En este caso estamos creando un nuevo estado, state 0, un console log, su propia función y acá. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? De que yo no voy a poder pasar este estado aquí para mostrarlo, o sea, no voy a poder modificar el contador, o sea, ya nos salimos de un poco de la naturaleza del ejemplo, pero pues ya quiero mostrarles es cómo se comporta el renderizado con los estados y los componentes, si son padres e hijos, etc. En este caso yo no podría hacer esto. Lo que sí realmente podría hacer, o sea, sí se podría hacer realmente, yo podría mandar este estado, que sería diferente a este otro estado de aquí, porque os estoy declarando dos. Lo que sí podría hacer es pasar por medio de contextos, estados de etiquetas hijas a etiquetas padres. Pero no es posible hacerlo al igual que nosotros lo hacemos aquí, ¿no? Que declaramos esto y pasamos los valores. Esto es como de un solo sentido, de arriba hacia abajo, de padres a hijas. Pero si yo quiero de una hija mandarle algo al padre, no es posible hacerlo de esta forma, obviamente. La única forma sería utilizando portales o utilizando contextos. En este caso, pues no es necesario porque yo lo quiero demostrar de esta forma. Entonces, quiero ver que cuando nosotros cargamos el componente, vamos a ver que se carga siempre dos veces app, dos veces button increment como resultado de que se carga dos veces app. Y o sea, siempre se va a cargar todos los componentes dentro del componente padre, ¿no? O sea, ningún componente se va a quedar sin cargar. Quiero que vean cuál es el comportamiento cuando voy a hacer un clear para que lo vean bien. Un clear ejecutado. Quiero que vean los componentes que se refrescan al momento de yo hacer el button increment. Que el button increment utiliza las propiedades directas de app. O sea, no son sus estados propios, sino son los estados de la etiqueta padre. Y acá lo que vamos a tener es primero incrementar 0. El estado realmente me da un poco igual. Ya lo que quiero saber es cómo se comporta el renderizado. Entonces, bueno, se va a cargar app. Y bueno, app, básicamente que app se cargue, eso quiere decir que va de forma
de forma implícita, pues va a cargar todos sus componentes hijos. En este caso, botón increment dos veces porque se carga dos veces y el botón decrement dos veces. Nada raro. Pero ahora quiero, y bueno, y se carga app porque estamos básicamente utilizando estados de app, o sea, este estado es de aquí. Y entonces recuerden que siempre que se cambia un estado, el componente correspondiente a ese estado, que acá lo declaramos, se va a volver a refrescar. Entonces esto se va a volver a ejecutar, se va a volver a ejecutar cada vez que el estado cambie. Y por eso también vemos dos veces el mensaje de cargando componente app. Pero, pero, ahora quiero que veamos qué pasa si yo presiono el menos, que en este caso el botón decrement no tiene ninguna interacción con app, ninguna. O sea, la única relación que tiene es que es una etiqueta hija, pero de resto, botón decrement tiene sus propios estados, él mismo los va a manipular, pero a app le da completamente igual y eso lo vamos a ver ahora. Le vamos a dar a menos y acá, bueno, nos sale decrement 0 y ahora quiero que vean que se cargó realmente. Bueno, se carga dos veces, siempre el comportamiento habitual, pero ¿qué estamos viendo? Que no se cargó app, no se refrescó app, porque como app no tiene nada que ver ahí, pues ¿para qué se va a refrescar? Solo se refresca la etiqueta hija, en este caso, botón decrement. Y bueno, acá se ve tal cual. O sea, esta es básicamente la demostración que yo quería hacer. Por lo que yo realmente resumiría que primero los estados son como no el reemplazo a la variable, sino los tipos de variables que utiliza React para mostrarlas en el frontend, gracias a que, bueno, permiten un mecanismo que en este caso son las funciones setter para indicar a React cuándo debo volver a refrescar un componente. Además de eso, yo también tendría muy en cuenta el momento en que los componentes son cargados y son montados. Que bueno, eso ya también tiene mucho que ver con el siguiente hook que vamos a ver, que es el use effect. Pero de momento, pues solo que tengamos en cuenta de que los componentes tienen su momento de carga y pues dependiendo a cómo esté, digamos, dispuesta la aplicación, se van a cargar de una forma u otra. Siempre que nosotros modifiquemos básicamente en otro componente un estado, no necesariamente tiene que ser hijo, puede ser también hermano, de hecho, eso ya es con context. Siempre que modifiquemos el estado de un componente dentro de otro componente, como acá button increment, pues vamos a generar de que el componente original donde está ese estado se refresque, porque pues estamos haciendo básicamente lo mismo que cambiándolo aquí dentro, sino que lo estamos cambiando dentro de otro lado. Pero sigamos que el componente, ahora sí en caso de herencia, o bueno, herencia no, sino de las etiquetas hijas a etiquetas padre, en caso de que la etiqueta hija se refresque porque tiene un estado, siempre y cuando ese estado no tenga ningún tipo de relación con app, vamos a hacer que no se refresque necesariamente. Ya luego, pues normalmente si se comparten estados por medio de contexto, pues ahí hay un tipo de ligadura de que cuando se cambia el estado en ese contexto, se van a refrescar la mayoría si no estoy mal, la mayoría de componentes de ese contexto, entonces pues tiene sentido, porque si una etiqueta hija o bueno, una etiqueta de por allá abajo cambia un estado del contexto, pues literalmente va a afectar a todos los componentes que están dentro de ese contexto. Me imagino que directamente a los que lo cargan, pero ya luego eso lo veremos más adelante. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.